Gracias por la música, muy amables, muy bonita, eleva al cielo, muy complacidos. Y hermanos, el plato fuerte que tenemos hoy, que es el sermón, la predicación de la palabra de Dios. Si ustedes repararon en el texto escogido del segundo libro de Reyes, no está bien lo que estamos haciendo. No está bien que callemos. Ustedes miraron el texto que aparece allí. Queremos dar gracias al pastor Eber Benavides, que aceptó acompañarnos para compartir su testimonio, su experiencia, su conocimiento, la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga en la exposición de la palabra. Feliz sábado. Vamos a pedir la bendición del Todopoderoso para el estudio en esta oportunidad. Amante y bondadoso Padre, con solemne aptitud venimos delante de tu presencia, deseoso que nos limpies nuestras mentes y nuestros corazones de cualquier pensamiento o sentimiento impuro, para que podamos presentar un terreno fértil donde la semilla del Evangelio nazca y crezca y lleve frutos de vida eterna. Háblanos, Señor, por favor, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia del Antiguo Testamento está llena de ejemplos de disciplina que Dios aplicó al pueblo israelita por su desobediencia. En varias ocasiones se le permitió a los paganos que ultrajaran y esclavizaran a los judíos, porque Dios quería disciplinarlos para que ellos fueran el pueblo privilegiado de Dios en la tierra y dieran ejemplo a los demás. La disciplina es el medio que Dios usa con sus hijos cuando todos los demás medios fracasan. El principal método que Dios usa siempre es el amor, pero a veces cuando no funciona porque somos tercos, entonces usa la disciplina. En el capítulo 6 y 7 de Segunda Reyes se nos narra una de estas tristes ocasiones. Y la historia la encontramos ahí en Segunda Reyes, del versículo 6:24 al 7:20. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes. Tristemente, sur, 2 tribus, norte, Israel, 10 tribus. Y la capital del reino del norte se llamaba Samaria, por el hecho de que Omri compró un monte ahí, el monte Semer, de donde viene la palabra Samaria, y la capital del reino del norte por un tiempo no estaba ahí, estaba en Tirsa, pero después el rey Omri lo trasladó a Semer. Y en honor a Semer le puso el nombre de Samaria, y allí fundó su oficina de gobierno, podemos decir. La ciudad de Samaria era la capital del reino, situada a 65 kilómetros más o menos al norte de Jerusalén. Era una ciudad poderosamente amurallada. Fue terminada de construir por el hijo de Omri. ¿Ustedes recuerdan el que se casó con Jezabel, que era Acab? El palacio real fue construido en la parte más alta y de ahí se construyó un templo pagano al dios Baal. Fue en Samaria que nosotros encontramos la historia del profeta Elías cuando él tuvo una confrontación con 400 profetas o sacerdotes falsos de Baal. La destrucción de Samaria fue profetizada por el profeta Isaías y también por el profeta Miqueas. Salmanasar, rey de Siria, la sitió 3 años consecutivos y al tomarla la quemó en gran parte. Sargón, otro rey, la tomó, llevó cautivos a más de 27,000 samaritanos, o israelíes mejor dicho, y repobló ese lugar con otros habitantes con el objeto de que quería erradicarla por completo. Y Samaria fue atacada en múltiples ocasiones por los sirios, por los caldeos, por los persas. Conocemos la historia. Finalmente fue destruida. Hircano, el rey de los macabeos, la destruyó en el año 107. Los sirios, comandados por el rey Ben-Hadad, sitiaron la ciudad capital del reino de Israel y tristemente ahí se refugiaron dentro de la ciudad porque esa era la estrategia que los
ejércitos tenían para conquistar otra nación. Era casi imposible de penetrar las murallas a la fuerza, y entonces la cercaban y no dejaban que saliera nadie, y cuando ya le faltaban las provisiones dentro, pues entonces tenían que salir y ahí los tomaban prisioneros. En esta ocasión, cuando el ejército sirio sitió Samaria, fue tan terrible el hambre que dice la historia bíblica que la cabeza de un burro, la peor parte de un animal inmundo, la vendían por 80 piezas de plata, que era el doble de lo que valía un hombre. Ustedes pueden imaginarse la tribulación que pasaron. 80 ciclos de plata equivalen más o menos a 912 gramos, y podíamos estar hablando de que la cabeza de un burro varía, relativamente hablando, con monedas modernas a $6,000. Eso es lo que valdría para nosotros. Y no solo eso, no solo se comían las cabezas del burro, sino que se comía el estiércol de paloma, y se vendía por 5 piezas de plata, que son, relativamente hablando, en dinero moderno, $315. Imagínense, un burro normal costaba 30 ciclos de plata, pero en esta ocasión, pues, un buey costaba más o menos 20 ciclos de plata. Un esclavo varón, fuerte, varonil, costaba 50 ciclos de plata. Y esto me hace recordar cuánto pagaron por Jesús. Por Jesús pagaron menos que eso, pagaron 30 monedas de plata. Y por José pagaron menos todavía, los hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata. Y José es un antitipo de Jesús, por supuesto. Pero es casi imposible pensar para nosotros la terrible tragedia que los samaritanos sufrieron en esa oportunidad. Las circunstancias similares están documentadas por varios historiadores. Josefo, al referirse a el sitio que Vespasiano hizo sobre Jerusalén, narra lo siguiente, y él dice que hubo angustia y hambre entre los habitantes y fueron obligados a buscar estiércol humano en las cloacas para comer. Para que tengamos una idea más o menos de la terrible situación de estos sitios que estos ejércitos paganos hacían, tanto con Samaria como de Jerusalén. Y en esas terribles circunstancias de las que estamos narrando, de la historia de Samaria, un día el rey Joram se paseaba en los muros de la ciudad, dándole aliento a los soldados que posiblemente también se estaban muriendo de hambre porque no había que comer. Y de repente una mujer le grita al rey y le pidiendo ayuda, y le dice: ayúdame. Joram le dice: ni Jehová nos puede ayudar, ¿cómo te puedo ayudar? Los graneros se habían quedado vacíos, no podía ayudar a los hambrientos, y se dio cuenta que la mujer esta necesitaba algo más, que había circunstancias, no solamente que estaba pidiendo de comer, sino que estaba diciéndole que le ayudara a resolver un problema que tenía. Y dice el rey: ¿qué es lo que te pasa? Y ella le cuenta una triste historia. La mujer dice: esta mujer, esta que ves acá, me dijo ayer, pues, dame tu hijo, y cocinémoslo para comerlo, y mañana nos comemos el tuyo, el mío. Y entonces dice: yo accedí, y ayer nos cocinamos a mi hijo y lo comimos, y ahora le toca el de ella. Pero esta sinvergüenza dice: ha ido a esconder a su hijo y no quiere que lo comamos. Ustedes se imaginan el rey escuchando esta historia, ¿no? Uno no sabe si reír o llorar, es algo terrible. Y dice: por favor, dile que lo saque para cocinarlo. Y ya Moisés les había profetizado en Levíticos y en Deuteronomio, capítulo 26 y 28, que los padres, si ellos seguían desobedeciendo, los padres iban a comerse a sus hijos. Y ahora se estaba cumpliendo esta advertencia, y se cumplió más tarde también cuando Nabucodonosor sitió la ciudad del sur, la ciudad de Jerusalén. Y noten cómo Jeremías lo describe. Lamentaciones del capítulo 4, versos 9 y 10. Más dichosos, dice, fueron los que murieron a espada. Era mejor morir a espada que los que se estaban muriendo de hambre dentro de la ciudad. Porque las manos de las mujeres piadosas cocinaron a sus hijos y se los comieron. Entonces el rey escucha esta historia y no sabía qué hacer. En esas terribles circunstancias, pues el rey Joram se paseaba y estaba tratando de alentar a los soldados, pero de repente esta mujer le da esta noticia tan trágica que ¿qué solución le podía dar? No podía obligar a la mujer a que ahora trae a su hijo para que se lo coman. No sería difícil para el rey decirle a la mujer que cumpliera su promesa, ¿no?
Tal vez la otra fue sincera cuando le ofreció que se comieran los dos, uno por uno. Pero imagínense cuando se estaba comiendo el niño, dijo, no, el mío no se lo van a comer así. ¿No? Yo no puedo hacer lo mismo con mi hijo, lo esconderé para librarlo y entonces para que no se lo puedan comer. Es tan impactante esta historia, pero esta historia nos refleja la consecuencia de la desobediencia y la rebeldía y la razón por la que nosotros no queremos seguir las instrucciones de Dios. Lo podemos estudiar como un evento histórico, pero tiene una aplicación personal. Y del sermón esta mañana vamos a encontrar unas 5 lecciones muy importantes. Las cosas que nosotros tenemos que pasar por nuestra actitud de desobediencia y de rebeldía. La primera lección. Esta historia bíblica nos recuerda la desgracia en que se cae cuando nosotros atrevemos a ignorar los principios y las instrucciones divinas. Noten cómo lo describe el libro Patriarcas y Profetas en la página 207 y 206. 207 y 206. Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, y así como de destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente estas calamidades, como dicen los científicos, son estallidos caprichosos de las fuerzas desordenadas de la naturaleza, o lo llaman el calentamiento global. Ellos dicen calentamiento global, pero aquí nos explica cuál es la razón. Dice completamente fuera del alcance del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. En cada desgracia, en cada tribulación, en cada tsunami, en cada terremoto, se puede ver el propósito de Dios. Son los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres el sentido del peligro que corren. La tolerancia de Dios ha sido tan grande que cuando consideramos el desprecio manifiesto del mundo en general hacia los santos mandamientos, nos asombramos que no hayamos sido destruidos todavía. Y esta es la razón, porque nosotros a veces somos sometidos a la disciplina, para que entendamos, para que despertamos. El rey Joram, consternado por la terrible historia y sin saber qué hacer, se rasgó los vestidos, dice el libro de Reyes, en señal de luto y frustración. Los profetas de Dios habían llamado repetidamente al arrepentimiento para evitar estas terribles consecuencias que ahora ellos estaban viviendo. El profeta Eliseo vivía en Samaria durante este sitio, específicamente durante este sitio que el rey sirio había hecho sobre Samaria. Y Joram estaba molesto con Eliseo porque lo estaba culpando de la desgracia que ellos estaban sufriendo, como si Eliseo tenía la culpa. Los israelitas no acostumbraban a decapitar, eso era una práctica de los paganos, pero Joram le dijo a Eliseo que lo iba a decapitar. En esa ocasión, lleno de ira, mandó un verdugo y mandó al verdugo para que lo fuera a decapitar. Pero Eliseo se había en esta oportunidad, se había reunido con los ancianos porque estaban viendo cómo podían solventar esta tremenda crisis que estaban pasando. Y entonces Dios le avisó de que venía el verdugo del rey a decapitarlo y le dijo no le abran la puerta. Entonces atrás del verdugo venía el rey para comprobar que el verdugo realmente iba a cumplir la orden que él le había dado. El rey Joram mostró gran odio contra el Altísimo por la desgracia que ellos estaban pasando. Y como no podía hacer nada contra el Altísimo, que es el que realmente había permitido la desgracia, pues hacía algo con el Hijo de Dios. Y esto es lo que va a pasar en el futuro también. Y esto es lo que pasó también en el cielo. Satanás quiso destruir a Dios, quiso usurpar su trono, pero no pudo hacerlo. Entonces vino a la tierra y como fuimos creados a la imagen de Dios, dice, con esto me la desquito, y entonces está tratando de destruirnos también. Por eso es que nos tiene cercados. Así como el rey sirio tenía cercado a Samaria, Satanás nos tiene cercado a nosotros. Nos cerca a través de las tribulaciones, a través de estas pestes, a través de todas las conflagraciones que suceden. Pero él nunca nos derrotará a menos que nosotros le abramos la puerta. Adentro estamos resguardados, bajo el poder del Señor. No le abramos la puerta, no le permitamos que entre. Esta es la primera lección. La segunda lección que aprendemos es que lo mismo que ocurrió en Samaria con Eliseo, sucederá en el futuro con los hijos de Dios. Nosotros conocemos realmente que se avecinan tiempos de angustia, hambre y persecución. El príncipe de este mundo con todo su ejército nos tiene cercado
Y dice la Biblia que como un león rugiente está a la expectativa, espera pacientemente el momento para devorarnos. Después del zarandeo y el sellamiento vendrá un tiempo de persecución sobre los fieles, y los que no estén preparados entonces sufrirán dentro de las paredes del mundo lo mismo que ocurrió en Samaria. Padeceremos tribulación terrible. Cuando las plagas estén cayendo sobre el mundo, los paganos perseguirán a los hijos de Dios, echándole la culpa, lo mismo que ocurría con los profetas de Dios. Cuando caían las desgracias, le echaban las culpas a ellos. Ahora mismo estamos siendo zarandeados. Y estamos siendo zarandeados porque se tiene que hacer una diferencia entre el trigo y la cizaña. Estamos siendo zarandeados, y después del zarandeo, acto seguido, va a venir el sellamiento. Los que queden como trigo van a ser sellados, y ellos van a ser perseguidos, pero ellos van a ser protegidos. Así que, como hijos de Dios, la responsabilidad nuestra es tratar de seguir las instrucciones divinas y ponernos en las manos de Él, porque vamos a recibir la protección indudable. Dios estará con sus hijos para protegerlos. Nuestra preocupación es lo que estamos hablando, ¿no? Se está planeando una campaña evangelística a través de los grupos evangelísticos. Esa es nuestra misión. De eso tenemos que estar preocupados. Y de hecho, la obra misionera es algo que el Señor ha dado para que nosotros crezcamos espiritualmente. Los ángeles, dice el Espíritu de Profecía, que quisieran hacer el trabajo nuestro, pero no lo pueden hacer. Es a hombres pecadores que ha llamado para que salven a otros pecadores. Cuando nosotros hacemos obra misionera, nuestro cristianismo sube, se fortalece. Tenemos unas grandes bendiciones cuando participamos de la misión que Dios nos ha encomendado. Esa es la misión. Confraternización y todas las actividades, campamentos, todo eso está bonito. Pero eso no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es salvar almas, y tenemos que tener bien claro eso. Pero tristemente, especialmente la iglesia adventista, se considera que las estadísticas dicen que solamente un 10 a 15% hacen la obra misionera. 10 a 15%. Eso es algo terrible, es una tragedia. Así que nosotros debemos de dedicar, o mejor dicho, tener en cuenta que debemos dedicar 4 aspectos. De estos 4 aspectos el Señor nos va a pedir cuenta: del cuerpo, de los talentos, del tiempo y de los recursos. Ahora el hermano Benny estaba hablando acerca de la administración, correcta administración. Estos 4 aspectos son importantes, y de los 4 se nos va a pedir cuenta. Vendrá el tiempo en que ya no podemos actuar. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 67, dice: cuando llegue el tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente, porque el sello de Dios vivo estará sobre su pueblo. ¿Habrá tiempo de angustia? Sí, no se preocupen. Habrá tiempo de persecución, así como lo hubo en el tiempo de Jezabel y del rey Acab y del rey Acab y Joram. Pero ¿quiénes son los que van a ser protegidos por Dios en ese momento de persecución? Noten la respuesta. Primeros Escritos, página 58. Vi, dice la sierva del Señor, vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción. Y toda alma, aquí está la clave, ¿quiénes van a ser protegidos? Toda alma que se decida practicar la verdad y sea de corazón puro, habrá de ser cobijado por la cubierta del Todopoderoso. Mensajes selectos, tomo 1, página 112. Los seres celestiales siempre están dispuestos a venir en ayuda del alma aprobada y tentada. Toda la ayuda que Cristo recibió, escuchen esto, toda la ayuda que Cristo recibió la puede recibir cada hombre y cada mujer en el gran tiempo de la gran prueba. Tenemos la promesa segura. Bien, volvamos a la historia. Cuando el rey estaba frente al profeta que había mandado a decapitar, entonces le dijo, pues terminemos este asunto acá. Si te decapitamos, según el concepto de él, si decapitaban al profeta, pues la desgracia se iba a ir. Pero realmente creyó que asesinando al profeta iba a resolver todos los problemas que tenía. Y además pensó que el pueblo se iba a apacigar, porque en este momento el pueblo estaba alborotado, no había que comer, querían salir corriendo por las puertas. Entonces creyendo que si él encontraba al culpable, y eso es lo que va a pasar en el futuro,
Ustedes son los culpables de la desgracia que va a caer sobre el mundo. Los asesinamos a ustedes y terminamos con el problema. Creyó que arbitrariamente Dios le había mandado el castigo y culpó a Eliseo porque profetizó su castigo. Y el profeta Eliseo dijo enfrente del rey: mira, no te preocupes, mañana a estas horas, segunda Reyes 7:1, se terminará el sitio. El seah de flor de harina valdrá un ciclo y 2 seas de cebada se compararán por un ciclo. En otras palabras, le estaba profetizando que iba a haber abundancia. 24 veces más de lo que se vendía en ciclos de plata por el estiércol de una paloma, ahora se compraría en harina nutritiva y alimento solamente por un ciclo. El príncipe en cuyo brazo se sostenía, el rey venía con un príncipe que lo sostenía, dijo dudando: sí, ¿cómo no? Este Dios que nos ha mandado esta desgracia, mañana se va a arrepentir y nos va a mandar bendición. Dudó. Mira cómo nos tiene, dice él. Eliseo le profetizó: pues sí, ese mismo Dios, lo verás con tus propios ojos, pero tú por dudar no lo podrás disfrutar. Y esta es la tercera lección. Nunca debemos de dudar de las promesas divinas, aunque parezcan increíbles, aunque parezcan imposibles de realizar, aunque parezcan inalcanzables. Dios es experto en hacer imposibilidades. Por eso la llamamos milagros, porque es algo que el hombre no puede hacer. Dios empieza donde el hombre termina. Recuerden, el resultado de los 10 espías desalentadores que vinieron de Canaán. ¿Recuerdan la consecuencia? Estuvieron 40 días inspeccionando la tierra, pero dudaron de las promesas de Dios. Y por la duda, ellos tuvieron que andar en el desierto por 40 años. Que no ocurra también con nosotros lo mismo. ¿Por qué dudó este príncipe de la promesa que Dios les estaba dando? Y esta advertencia es para nosotros. Escuchen. ¿Por qué a veces duda la gente? ¿Por qué a veces dudamos nosotros? Patriarcas y Profetas, página 313. Cuando los corazones de los hombres son enternecidos y subyugados por la influencia del Espíritu Santo, escucharán los consejos. Pero cuando se desvían de la amonestación al punto de endurecer su corazón, el Señor permite que los conduzcan otras influencias. Al rehusar la verdad, aceptan la mentira, que resulta una trampa para destruirlos. ¡Qué tristeza! Así que este hombre dudó. Y vamos a entrar a la historia principal o la enseñanza principal del sermón en esta mañana. En medio de esta terrible historia está sucediendo otra historia. Estaban sucediendo, recuérdense, hambre, tribulación, imagino que sed, ahí en la ciudad de Samaria. Pero empieza a suceder otra historia muy peculiar, en donde vamos a sacar 2 lecciones importantes. En ese entonces había una gran cantidad de leprosos. La lepra en este momento era incurable. La lepra se transmitía por contacto casual. Y según la ley ritual, los leprosos eran proscritos de la sociedad. Se les mandaba ya al basurero, lejos. Se les aislaba del resto de la población y ellos, cuando caminaban, tenían que gritar, sonar la campanita, decir inmundo, 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 para que las personas que estaban cerca de ellos no se acercaran y no puedan ser contaminados. En el sitio de Samaria se nos narra que a la puerta de la ciudad o fuera de la ciudad, cerca del basurero, vivían 4 leprosos. Esos leprosos comían de los desperdicios que la gente tiraba de la ciudad y las sobras que recogían del basurero. Pero ahora no habían sobras, si se comían hasta la cabeza de un burro y el estiércol de la paloma. ¿De dónde comían los pobres leprosos? Estaban ahí soportando la misma tragedia que los que estaban viviendo dentro de la ciudad. Así que ellos prácticamente se estaban muriendo de hambre como el resto de la población. Pero el más inteligente de ellos, me imagino, dijo: hey, ya no nos tiran ni el pellejo del pollo, ni la cabeza de los burros, ni siquiera nos tiran el estiércol de las palomas. Dice, ¿para qué nos quedamos acá? Vamos con los sirios. Tal vez ellos nos dan de comer. Y el otro dice, estás delirando del hambre que tienes. ¿Cómo se te ocurre? Esos son los enemigos. Y el capítulo 7, versículo 4 dice, si entramos en la ciudad, moriremos de hambre. Ahí no hay ni que comer, como ellos. Y si nos quedamos aquí, también moriremos de hambre. Entonces, vamos al campamento de los asirios. Y
Dice, ¿no ves que si vamos allá nos van a cortar la cabeza los sirios? Dice, y el leproso dice, ¿y qué más da? Prefiero que me corten la cabeza que morir de hambre. Y tal vez, dice, se apiadan de nosotros. Tal vez nos tienen lástima y no nos matan. ¿Qué sabemos? Hey, dice, me parece bien la idea, dice. No eres tan tonto como pareces, ¿eh? Y el versículo 5 dice, así decidieron ir donde los asirios muy de madrugada para poder camuflarse de la oscuridad, tanto de los israelitas como de los sirios. Los israelitas los podían acusar de estar con el ejército contrario, pensando que eran desertores del ejército, y los sirios también hubieran pensado, si llegaban a plena luz del día, que los estaban atacando. Así que fueron inteligentes, fueron a la madrugada. Llegaron al campamento de los sirios. ¡Oh! ¿Y qué sorpresa se encontraron? Llegaron a la primera guarnición, la encontraron vacía. ¿Qué es lo que había pasado? Antes que los leprosos llegaran, el campamento se había quedado vacío. Había pasado algo extraordinario, había pasado un milagro. Noten lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Los del ejército sirio oyeron gran estruendo de carros, y este fue el milagro de Dios. Ruido de caballos y un estrépito de un ejército enorme. Los sirios pensaron que el rey israelita se había juntado con los heteos y los egipcios para que peleara contra ellos, y los sirios entonces por miedo apresuradamente huyeron y al anochecer para salvar sus vidas, pero en la huida habían dejado prácticamente todo, se fueron sin todo, sin nada. Dejaron el armamento, dejaron los caballos y todo lo que había en las tiendas. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron y descubrieron que los sirios habían huido, entraron a las tiendas y se dieron el banquete de su vida. Sí, imagínense, no sé cuántos días tenían de no comer, pero en esa oportunidad ellos se encontraron, comieron carneros, papas, postres, pupusas, burritos, hasta reventar. Les salía el jugo de naranja por los ojos. Y no solamente eso, tomaron ropa, tomaron tesoros, dijeron, vamos a asegurar el futuro. Y lo fueron a esconder. Fueron a una tienda, hicieron lo mismo, fueron a otra tienda, hicieron lo mismo, y luego a la otra, gozaban, tomaban y comían. Pero no se acordaban de sus paisanos que estaban dentro de la ciudad, muriéndose de hambre. Ellos estaban padeciendo de hambre y ellos comiendo. Estaban comiendo los que estaban dentro de la ciudad, cabezas de burro, estaban comiendo estiércol de paloma y comiéndose los unos con los otros. Y el más inteligente o el más espiritual de ellos se quedó pensando. Y dice el versículo 9, hey, dice, ¿no estamos haciendo bien? Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos, dice, que venga la mañana, nos va a alcanzar la maldad. Ahora pues dice, vamos a la ciudad, démosle, expliquémosle, demos la buena nueva al rey. ¿Qué significa nos alcanzará la maldad? Cuando nos pidan cuentas, nos llenaremos de culpas. En otras palabras, reconocieron que estaban siendo egoístas, que no estaban complaciendo a Dios, y entonces por eso sintieron su conciencia culpable. El leproso más espiritual pensó, mañana, cuando se den cuenta de lo que ha pasado, y sepan que nosotros nos dimos un banquete y nos callamos, no dimos la importante información, nos van a cortar la cabeza por egoístas. Así que terminemos la historia para sacar las dos últimas lecciones. Los leprosos decidieron entonces ir al campamento, ir a la ciudad y dar las buenas nuevas al rey. Versículo 10. Vinieron a la puerta de la ciudad, los soldados se pusieron listos para el ataque, porque encontraron un movimiento, y los leprosos dijeron de afuera, ¡hey, no, somos nosotros! No tengan miedo, no se asusten. Fuimos al campamento sirio y no encontramos a nadie ahí, y no hay hombres, ahí no hay hombres, ni voz de hombres, solo encontramos los burros y los caballos atados. Abandonaron todo el campo asolado. Los que estaban dentro de la ciudad no creyeron mucho lo que estaban diciendo los leprosos, porque creyeron tal vez que era una estrategia de los sirios. Verso 11. Los soldados inmediatamente fueron al palacio y se lo comunicaron al rey. Verso 12. Pero el incrédulo rey Joram se levantó de noche y no creyó lo que había pasado. No creía lo que el día anterior ya le había dicho Eliseo, que todo iba a cambiar, que ahora iban a tener comida en abundancia. Y el rey Joram, desconfiando de la
promesa de Dios, dijo, esta es una estrategia de los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y salieron de las tiendas a esconderse en el campo, están escondidos, por eso los leprosos no encontraron a nadie, ellos están escondidos por ahí. Y cuando salgamos de la ciudad, entonces nos van a tomar prisioneros y entrarán a la ciudad y se la van a tomar. Dice el rey, pero nosotros no somos tontos. Noten lo que estábamos explicando, ¿no? Cómo llega a creer uno la mentira, como si fuera verdad. Y el versículo 13 dice, uno de los asistentes del rey, que me imagino que era más inteligente que el rey, dice, puede ser cierto. ¿Por qué no vamos a comprobar? Vamos a averiguar. Enviamos 5 caballos y sus jinetes para que espíen el campo. ¿Pero qué creen? Si ya se habían comido los caballos. Solo tenían 2. Él dijo 5, pero no habían 5. Y entonces mandaron 2 caballos, tomaron 2 jinetes con sus caballos y el rey les dijo, vayan al campo de los sirios, observen cuidadosamente lo que estos leprosos están diciendo para ver si es cierto. Verso 15. Los 2 jinetes siguieron la pista hasta el Jordán. De Samaria al Jordán hay 32 kilómetros. Solo encontraron pertrechos, ropas de la gran huida que habían hecho. He aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían abandonado en su apresuramiento. Y los mensajeros espías regresaron con la alegre noticia y le dijeron al rey, confirmando lo que los leprosos ya habían anunciado. Ahora, la maldición del príncipe, de acuerdo a la predicción de Eliseo, se cumplió al pie de la letra. Noten el versículo 16. Entonces el pueblo salió, saquearon el campo de los sirios, fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo, exactamente como Eliseo lo había profetizado, y 2 seahs de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta del príncipe, el cual se apoyaba a su mano, y le atropelló el pueblo a la entrada, el que había dudado, y murió conforme lo que había sido profetizado por Eliseo. No podemos dudar de las bendiciones de Dios. Tristemente, los que dudaron de la promesa no disfrutaron de la bendición. Bien, esta historia tiene 2 exhortaciones importantes para nosotros. ¿Cuál es la primera exhortación? Tal vez aquí hay personas, y qué bueno que aquí hay visitas. Cuando hay visitas, es una iglesia que está trabajando. Las visitas son las flores que adornan la iglesia. Si hay aquí alguien que todavía no ha tomado la decisión de entregar su vida al Maestro, hoy es la oportunidad. O tal vez alguien me está escuchando por televisión. Tal vez ahí nosotros estamos como leprosos en el mundo, gozando, como los leprosos, gozando de todo lo que ofrece el mundo. Pero ha llegado el momento de hacer nuestra decisión. Y tal vez mientras tú estás gozando del mundo, se te olvidan los otros que están hambrientos. Y llegues a pensar que tú puedes hacer lo que te da la gana. Tú miras a los malos prosperar y digas, yo puedo también hacer lo mismo. Que puedes practicar la maldad sin recibir castigo o retribución o sin tener consecuencias. Tal vez miras a los impíos burlándose de los principios de Dios sin recibir castigo y has llegado a pensar de que tú puedes hacer lo mismo. Pero ahora tenemos que tomar la decisión lo más pronto posible, porque no estás haciendo bien, porque cuando venga la mañana te va a alcanzar la maldad. Vale la pena que le des la oportunidad al Señor. Ve y dale buenas nuevas al rey. Dile, Señor, te entrego mi vida, quiero hacer una decisión. No quiero que cuando venga la mañana me alcance la maldad. Ven al Señor así como estás. No tienes que hacer nada, simplemente tomar una decisión de fe. Y en el proceso, después de que seas perdonado, entonces vas a conocer los pasos para la salvación, la santificación, transformación, etcétera, etcétera. Pero si lo aceptas hoy, yo te aseguro que no te va a alcanzar la maldad, imitando la experiencia de estos leprosos. Igual que estos leprosos, tienes que salir de la oscuridad, tienes que disfrutar de un banquete mejor. El banquete de los leprosos era un banquete físico, pero el banquete que Dios te ofrece es un banquete integral, físico, social, mental, espiritual. Y no solamente eso, si empiezas a disfrutar del banquete espiritual ahora, tú te estás preparando para disfrutar del banquete de la vida eterna, que es el banquete más importante. Somos leprosos nosotros. Bueno, me va a decir alguien, pero ya hemos perdonado. Sí, pero la naturaleza pecaminosa siempre la tenemos, hasta que recibamos el cuerpo incorruptible. Seguimos siendo leprosos, seguimos pidiendo perdón,
Seguimos transformándonos a la semejanza de Cristo. Pero Él es quien perdona nuestras iniquidades. Salmos, el capítulo 3, 103, verso 3, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él, el que sana todas tus dolencias. Y la otra exhortación, quizás la más importante para el programa que se tiene en esta iglesia, viene exactamente, estrictamente para la iglesia de la Alhambra. De esa historia encontramos la segunda exhortación. Nosotros somos los leprosos. Escuchen bien la similitud. Nos presentamos como leprosos porque la lepra del pecado nos ha contaminado. Y de hecho, aunque seamos perdonados, seguimos siendo pecadores perdonados. Porque la lepra no tiene cura, incluso la lepra física no se cura. Se para, ¿no? Ahora han encontrado el remedio para pararla, pero no se cura. Ahora, lo mismo sucede con nosotros. Somos perdonados, pero seguimos con la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y tenemos que subyugarla poco a poco para que dejemos de pecar. Pero Satanás en esta historia representa al rey sirio, que ha sitiado la ciudad con el fin de destruirla, de condenarla. Y los de la ciudad están sufriendo angustia, están sufriendo dolor, enfermedad, hambre, están comiéndose la cabeza de un burro, usando la analogía de la historia, y están comiéndose también los unos con los otros. Los leprosos del pecado hemos sido bendecidos, hemos llegado al campamento. Este es el campamento de Dios, no el edificio, sino la congregación. Hemos llegado al campamento de Dios y estamos dándonos un banquete. Aquí hay un banquete. Hay grupos pequeños, hay sermones, hay televisión, el sábado venimos a darnos un gran banquete. Pero ¿saben qué? Somos leprosos egoístas. Y tenemos que imitar lo que hicieron estos leprosos. Tenemos aquí programas de televisión, tenemos seminarios, escuelas sabáticas. ¿Qué no tenemos acá? Es un banquete tremendo. Mientras los otros que están dentro de la ciudad se están muriendo de hambre, comiendo la cabeza del burro. Somos leprosos, pero tristemente, vuelvo a repetir, somos leprosos egoístas. Dese una vueltita y mire a su hermano que está ahí cerca y dígale: no estamos haciendo bien. Dígale. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Escuchen, cuando llegue la mañana y venga el Rey del Cielo y se da cuenta que nosotros no estamos viviendo para hacer su voluntad, cuando Él se dé cuenta que nosotros no estamos compartiendo la importante información que tenemos, entonces sufriremos la consecuencia de nuestra maldad. Eso es lo que significa: no va a alcanzar la maldad. Cuando se dé cuenta, pida cuenta del tiempo, del cuerpo, de los recursos y los talentos, entonces no va a alcanzar la maldad. Noten, los leprosos podrían haber dicho: pues, a mí qué me importa lo que están fuera de la ciudad. Esos son unos discriminadores. Mira dónde nos han metido. Nos metieron al basurero. Comamos y gocemos. ¿Qué nos importa lo que está dentro de la ciudad? Eso es ser egoísta. Y a veces nosotros estamos haciendo eso. Nos llenamos, nos abastecemos, mientras otros están muriendo de hambre. La condición social o enfermedad de los leprosos no era excusa para cumplir su misión. Imagínense, un leproso desahuciado puede haber dicho: ni verme quieren, ¿para qué les hablar? ¿Para qué irles a dar buenas nuevas? Sabían que si se quedaban callados los iba a alcanzar la maldad. Queridos hermanos, no estamos haciendo bien, tristemente no estamos haciendo bien, porque en lugar de ser ejemplo para el mundo, hemos tomado al mundo por ejemplo. No estamos haciendo bien porque a veces predicamos la verdad que tenemos con apatía y desgano. Algunos predican la mentira como si fuera verdad, y ahí están en la puerta tocando, y nosotros predicamos la verdad como si fuera mentira. No estamos haciendo bien. Es un momento de despertar, con temor. A veces predicamos la palabra de Dios con temor o con falta de interés. Tenemos los medios, tenemos la promesa, tenemos la verdad, tenemos todo el banquete, pero no lo estamos compartiendo. Tristemente, solo un pequeño porcentaje de adventistas comparte el evangelio con sus vecinos, con sus familiares y con sus comunidades. Y eso es lo que se trata del programa de grupos pequeños.
que es el mejor método para ganar almas. La misión de la iglesia primitiva no ha cambiado. Dios no nos ha dado otra misión, es la misma. ¿Cuál es la misión? Jesús dijo, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos. ¿Podemos sanar enfermos? Claro que sí, tenemos el mensaje pro salud, física y espiritualmente. Limpiar leprosos, resucitar muertos, muertos en pecado, también física y espiritualmente. Echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque de gracia recibiste, sea agradecido también, y entonces tú también tienes que dar de gracia. El mundo está oscuro afuera. Ahorita hay confusión tremenda religiosa, estrés, nerviosismo, dolor, muerte, incertidumbre. Cada vez miran las noticias y dicen que va a venir un virus peor. La gente tiene incertidumbre. Y Jesús nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Y hemos sido llamados nosotros para compartir la luz del Evangelio y dar las buenas nuevas de salvación a los que nos rodean, a los que están ahí en la ciudad muriéndose de hambre. Recordémonos de esta historia, el buen ejemplo que nos dan estos leprosos. No esperemos hasta que amanezca, porque si amanece y no hemos cumplido nuestra misión, nos va a alcanzar la maldad. Invitemos a nuestros amigos. De eso se trata los grupos. Por eso el grupo, programa de los grupos funciona mejor que la iglesia, porque los vecinos pueden venir a la casa. Es una iglesita informal y es una familia que se está reuniendo ahí yo sé que el pastor Contreras y los directores de obra misionera pues le van a dar todo el mecanismo de cómo va a funcionar este programa. Pero se trata de invitar a los amigos, comenzar por los familiares, los conocidos. El 80% de los que se convierten en la iglesia adventista y se quedan en la iglesia es cuando nosotros invitamos conocidos. Las campañas evangelísticas que se hacen, el 80% se bautiza, se va de la iglesia. Es un porcentaje pequeñito que se queda. Pero cuando usted invita a un amigo conocido, usted hace un seguimiento con él, llega a ser parte de la familia de ese grupo, ahí se queda. Y si encuentra 5 amigos en la iglesia, se queda para siempre. Pero cuando viene a la iglesia y no hay amigos en la iglesia, entonces se va de la iglesia. Y es por eso que funcionan bien los grupos pequeños, porque llega a una familia, en todo sentido, emocional, espiritual, física, y entonces se hace parte de esa familia. Estamos nosotros dándonos un banquete egoístamente, mientras cerca de nosotros muchos están sin esperanza, muriéndose de hambre. Y nosotros tenemos todo, nosotros tenemos lo necesario. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la comida, el pan y el agua, espiritualmente hablando. Tenemos la medicina para curar la lepra del pecado. Tenemos la gracia del Evangelio de salvación. Tenemos todo. Ellos pueden ser sanados, pueden ser restaurados y pueden ser salvados para que puedan recibir junto con nosotros la corona de la vida eterna. ¿Cuál es la recompensa de hacer la obra misionera? ¿Por qué el Señor nos ha comisionado a nosotros para que hagamos la obra misionera sabiendo que vamos a ser beneficiados? Voy a repetir esto. La obra misionera es el termómetro del crecimiento de un cristiano. Un cristiano que quiere crecer espiritualmente, si no hace obra misionera, no puede crecer. El deseo de salvar a otros es el termómetro que dice que yo estoy creciendo. Por supuesto que estoy teniendo una buena relación con el Señor y que quiero compartir esa información con los demás. Miren la recompensa de los que participan de la obra misionera. Lecciones prácticas del Gran Maestro, página 299 y 300. El Señor tiene una gran obra que ha de ser hecha y Él recompensará en mayor escala en la vida futura a los que presten un servicio fiel y voluntario en la vida presente. Así que no solamente que podemos ver el desarrollo y el crecimiento de la vida cristiana, sino que tendremos una recompensa en el futuro. Consejo por los maestros, páginas 518. El verdadero cristiano, y noten que la sierva del Señor no dice el cristiano, el verdadero cristiano trabaja para Dios, no por un impulso. A veces comenzamos campañas y la gente se emociona y dice, sí, vamos a trabajar. A las 3 semanas se le paga ese impulso. Pero el verdadero cristiano no trabaja por impulso, sino por principio. No un día, ni un mes, sino
durante toda su vida. En otras palabras, la obra misionera se vuelve un estilo de vida. Y este es un problema serio que tenemos. Nosotros como adventistas hemos sido convencidos. Convencer es fácil, porque tenemos la verdad, la leemos, la practicamos. Convertir es el problema. Y a menos que yo sea convertido, yo no puedo ayudar a convertir a otros. Y la conversión la realiza el Espíritu Santo. Nosotros hemos predicado el Evangelio por siglos, con todos los medios, televisión, radio, campaña. Hemos gastado millones y millones de dólares. Los discípulos no tenían ni internet, ni televisión, ni nada. En menos de un siglo convirtieron a todo el mundo. ¿Cuál fue la diferencia? La influencia del Espíritu Santo. Para que esto funcione, usted tiene que mirarse introspectivamente y decir, yo no puedo dar lo que no tengo. Y por eso va a ser beneficioso para nosotros la obra misionera, porque me va a ayudar a mí a consagrarme para dar un buen testimonio, para hablar de la verdad por palabra y por ejemplo. Así que la historia de los leprosos de Samaria nos enseña que nosotros no estamos haciendo bien, y antes que la maldad nos acerque, llegue a nosotros, tenemos que hacer un juramento de dedicación al trabajo misionero. Esa es nuestra responsabilidad. Testimonios tomo 6, página 29. La iglesia de Cristo sobre la tierra ha sido organizado con propósitos misioneros. Dios no organizó una iglesia para que estuviéramos todos juntos ahí, no, para ser discípulos. Los ángeles hubieran querido este privilegio, pero es nuestra responsabilidad realizarlas. Somos miembros de la iglesia de Cristo y tenemos una labor que realizar. Conflicto de los siglos, página 76. El espíritu de Cristo es un espíritu misionero y el primer impulso del corazón regenerado debe de ser el deseo de atraer a otro al Salvador. Estoy seguro que ellos van a tener toda la información necesaria para darles a ustedes el adiestramiento adecuado. Estamos haciendo planes misioneros y si alguien me está escuchando y quiere participar de eso, bienvenido sea. Si tiene una casa por ahí, llame al teléfono que está en la pantalla, llame y diga, no sé cómo predicar el Evangelio, pero tengo una casa disponible para que vengan a predicar. Necesitamos voluntarios, necesitamos casas, visitadores, necesitamos todo. No hay 100 maneras de hacer la obra misionera, no solamente uno. Si usted no puede predicar, pues usted preste su casa. Si usted no puede hacer una cosa, pues haga lo otro. Pero póngase en las manos del Señor y dígale, heme aquí, envíeme a mí. Es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad. Déjenme leerles una cita. Review and Herald fue publicado el 2 de diciembre de 1890. El secreto de nuestro éxito en la obra misionera se hallará en el trabajo armonioso del pueblo, todos unidos, cada quien con su responsabilidad, cada quien con su talento, cada quien con su don. Debe de haber acción concentrada. Todo miembro del cuerpo de Cristo debe desempeñar su parte en la causa de Dios de acuerdo con la capacidad que Dios le ha dado. No se preocupe, si usted no tiene ese don, busque a alguien más, pero dedique el don que Dios le ha dado. Debemos de avanzar juntos para vencer obstrucciones, dificultades, hombro a hombro, corazón con corazón. Por supuesto, se va a trabajar usando el método predilecto, que es el método de Cristo. Servicio Cristiano nos explica cuál es el método de Cristo. Página 141. Solo el método de Cristo es el que da éxito para llegar a la gente. El Salvador se trataba con los hombres porque deseaba hacerle bien. ¿Qué es lo que hacía el Salvador? No vaya a buscar miembros de iglesia, vaya a buscar a alguien para hacerle bien. Háblele y comparta lo que usted tiene. El bien que le ha hecho Dios a usted, eso comparta. Jesús se acercaba a ellos para ser amigos. Si usted va con la doctrina y con la marca de la bestia, va a ser enemigos. Vaya tratando de hacerles bien. Eso es lo que hacía Jesús. Acto seguido, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y después les decía, sígame, después de pasar todo el proceso. Estoy seguro que van a recibir explicación de cómo llevar a cabo esto. Hace unos 2 años hicimos un seminario y los que estuvieron han de tener el folder que les di, ahí están todas las explicaciones y desempólvenos, sáquenos. Pero el pastor pues les va a dar más instrucciones cómo desarrollar el método de Cristo de una manera más acertada. Hermanos, y los que están escuchando, llame por favor.
Este sermón es para ustedes también. Si este sermón ha apelado a su conciencia y el Señor le está llamando para que usted participe, aunque tenga 1 o 2 dones, no importa, póngalo al beneficio de la obra de Dios y usted va a ser recompensado de una manera extraordinaria en esta vida y en eterna. Y va a crecer espiritualmente y se va a fortalecer. No seamos egoístas. No sigamos nosotros disfrutando del banquete egoístamente, llenándonos de información y comiendo y bebiendo como estaban los leprosos. Tenemos que recapacitar y ser inteligentes como este leproso dice, hey, no estamos haciendo bien. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos acá, pero ¿qué pasa con todos los que están allá afuera? Nosotros tenemos el agua, el pan, tenemos todo lo necesario para poder subsistir, pero ¿qué de los demás? Vayamos y hagamos el bien para que cuando venga la mañana no nos alcance la maldad. Repito, Dios nos va a pedir estricta cuenta de todos estos 4 factores. El cuerpo, por eso tenemos el mensaje Pro Salud. Vayamos y llevemos el mensaje Pro Salud. Hay gente que vive estresada con el sistema inmunológico bajo. Llévele revistas donde hablan del mensaje Pro Salud. Y tanto también para usted, aplíquelo. Nunca en historia ha sido tan importante el mensaje Pro Salud que este. Si usted sigue el mensaje Pro Salud, aunque lleguen los virus, va a tener su sistema inmunológico alto. Nosotros hemos desperdiciado este mensaje, por eso nos enfermamos igual como los mundanos. Pero los hijos de Dios tienen ese mensaje, el cuerpo. ¿Y qué más? Los recursos. La casa puede ser un recurso, el carro puede ser un recurso, los recursos que Dios nos ha dado. Diezmos, ofrendas pueden ser recursos. Los talentos. Todos tenemos talentos diferentes que debemos de usar para el beneficio de la causa de Dios. Y también el tiempo. No desperdicien su tiempo. El tiempo va a ser algo que el Señor va a pedirnos estricta cuenta de ello. Tenemos todo lo que necesitamos. Ahora simplemente tenemos que tomar la decisión. Hagamos un voto. Nos ponemos de pie y digámoslas. Dedico mi cuerpo, mis talentos, mis recursos y mi tiempo para la causa del Señor. Soy un misionero voluntario para que cuando venga la mañana no me alcance la maldad. Que el Señor los bendiga. Mientras los hermanos se van preparando para deleitarnos con su música, por favor, se van poniendo también. Quiero dirigir una exhortación a los hermanos que están aquí en la nave del templo y a los amigos que están mirándonos en la televisión. Creo que estamos todos impresionados. Yo estoy impresionado y agradecido, pastor. Muy buena aplicación, muy buen estudio bíblico del libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 7. Y decirles que tal como escuchamos en la explicación, yo no voy a agregar más, excepto imitar lo que hicieron los leprosos e invitar a aquella población. Recuerdan, los leprosos decían, nos va a alcanzar la maldad si nos callamos, no estamos haciendo bien. Vamos a esa gente y digámosle, tenemos banquete acá. Y quisiera decirles a los amigos que han escuchado este sermón allí en la ciudad de Los Ángeles y cualquier otra parte que esté cercana a nosotros, esta invitación. Queremos abrir hogares, iglesias, en donde ustedes puedan recibir la visita de estos leprosos. Yo soy el primero, con mis compañeros leprosos también. Leprosos en términos espirituales, siguiendo la ilustración. Tal como hizo Cornelio, cuando él abrió su casa, según Hechos capítulo 10, y se trajo parentela, esperando que venga el predicador. Y apareció Pedro. Y Pedro, con su miedo allí, porque era gente extranjera y el judío, se acerca y ni imaginaba Pedro lo que iba a pasar. Predicó la palabra y bajó el Espíritu Santo. Tremendo lo que pasó con Cornelio y su familia. Lo mismo también. Si abrimos los hogares para que desde acá, de la producción, acá de esta iglesia, con la oración de todos los hermanos, el banquete que tenemos, es cierto, palabra de Dios. Dios ha dado conocimiento, ha dado luz, alegría, entusiasmo. Saber que Jesús viene muy pronto, ver el desastre que está habiendo en el mundo entero, así como se dijo que estaban comiendo la cabeza del burro. Hay muchas cosas feas que se están produciendo,
Pero tenemos un banquete de este otro lado para decirles, hay esperanza en el Señor. Podemos abrir la Biblia y disfrutar de un tremendo banquete con el Señor. Si se nos permiten, si ustedes abren sus puertas. Para ello, queridos amigos que están en la distancia, escuchando este sermón, y a los hermanos de la iglesia que están aquí presentes, y especialmente si hay visitas, dennos sus teléfonos, o sea, sus números, díganos, yo tengo interés. Vayan a mi casa, entonces hacemos una selección y con nuestros hermanos dirigentes armaremos un equipo de trabajo para ir a hogares y llevar esta producción que tenemos a los hogares para que conozcamos la palabra de Dios, el banquete, no pasemos más hambre y así preparamos un pueblo para el retorno del Señor. Tomen nota del teléfono que se pone en pantalla, llámenos, díganos su interés y entonces prepararemos aquí cómo ir a sus hogares para que Dios dé bendición también. Gracias y que Dios nos bendiga. Hermanos, este próximo canto que vamos a entonar es un himno precioso, fuerte, pero también es una invitación con amor de nuestro Padre Dios. Desde que yo acepté a mi Padre Dios, acepté una responsabilidad, un mandato el cual Él me da con mucho amor. Y este canto es una invitación para que todos nosotros lo pongamos en nuestro corazón, sobre todo, y aceptemos esa invitación y ese mandato de nuestro Dios. Hermanos, precisamente para complementar esta invitación que se nos ha hecho a través del sermón, no solamente es para las personas que no han conocido el Evangelio, pero es dedicado para ustedes con mucho cariño, sino creo que es para toda la iglesia, para todos nosotros, hermanos. Tenemos una responsabilidad muy grande que llevar a cabo y solamente lo podemos hacer pidiéndole al Señor que nos dé su Espíritu Santo y que nos capacite, hermanos, que nos dé esa fuerza de voluntad para acabar la obra que se nos ha encomendado. Porque al fin y al cabo para eso está la iglesia aquí, para llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no la conoce. Entonces les vamos a pedir que mientras nosotros cantemos las palabras de este hermoso himno, cualquiera de ustedes que sienta el deseo de ponerse de pie y hacer ese compromiso con el Señor de que a partir de ahora no podemos seguir disfrutando solos de este banquete, tenemos que llevarlo a todos aquellos que no lo conocen. El canto se llama precisamente Tierno y Amante, Jesús nos invita. Les rogamos que se vayan poniendo de pie según su corazón lo sienta. Jesús nos invita, llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aborda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, pecadores, venid. Sigue llamando porque dilatamos, llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, ámate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita,
pecadores, venid. Oh, maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Amén. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en el cielo, pero que en el día de hoy hemos sentido tu preciosa presencia en medio de nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, por este servicio, por esta amonestación, por este llamado, Señor, por este mensaje, que vayamos a dar las buenas nuevas de salvación a un mundo que perece, Señor. Ya bastantes pruebas hemos tenido, señales, Señor, de que tu venida está cerca. Padre bendito, en esta mañana no queremos salir de aquí igual que siempre, sino queremos ser diferentes y llevar, Señor, las buenas nuevas a todo aquel que no la conoce, empezando, Señor, por la casa de Israel, que son nuestras familias, Señor. Padre bendito, bendice esta congregación, bendice esta iglesia, bendice a sus dirigentes, a su pastor, Señor, y que pronto, Señor, esta iglesia sea conocida por el mensaje poderoso en todo el vecindario. Señor, acompáñanos al ir a nuestros hogares, al hacer tu labor en este tu día santo, y muy en especial, Señor, pido por todas aquellas personas que por primera vez, segunda o tercera han venido, Señor, hasta tu iglesia, pero quizás no han tomado la decisión de entregar sus vidas por medio del bautismo como lo hiciste tú. Te rogamos por ellas, Señor, y que este llamado les haya llegado a su corazón y a su espíritu y puedan hacer la decisión pronto. Señor, te pedimos todas estas cosas y oramos en el precioso y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.